Muy bien, vamos con la pantalla y compartimos el mensaje. Y luego la introducción. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Cada semana César Pérez y Carlos Orjuela comparten estrategias de crecimiento comprobadas, efectivas y muy fáciles de aplicar para que juntos llevemos tu negocio a la cima y logres las metas que siempre te has propuesto. Si estás listo para llevar tu emprendimiento al próximo nivel, este es el podcast para ti. Aprende, comparte e inspírate con nosotros. Aquí comienza Estrategas de Crecimiento. ¡Guau! ¡Qué introducción! César, bienvenido. La verdad, un honor para mí poder trabajar contigo después de muchos años. ¿Cuántos años de conocernos? ¿Dos, tres años de conocernos? Ay, tu micrófono está muerto. Ahora sí. No, yo Ahora creo que sí. ya más o menos como 4 años. 4 años de que Claro. empezó el círculo 10x10. Wow, imagínate, qué bella oportunidad. Bueno, la verdad es que siempre había querido trabajar contigo y compartir todo el conocimiento. Tú eres un experto en muchísimos temas y para mí, sinceramente, es un honor poder compartir contigo este podcast y esta oportunidad que tenemos de poder hablar acerca del crecimiento de los negocios. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Episodio cero, episodio uno, todo nos ha salido mal. Es nuestra cuarta toma, ya se nos ha dañado todo, pero ahí vamos refinando las cosas. ¿De qué Sí. hablamos hoy? Cuéntanos. Mira, también quería decirte que es un honor también trabajar contigo. Te admiro muchísimo y nada más ese título extraordinario que te inventaste. Me encantó, ¿no? 5 claves para desarrollar una cultura organizacional sólida en pequeñas y medianas empresas. Y esto creo que es algo vital para que o fundamental, no vital, es fundamental para que realmente las empresas logren ese crecimiento y vamos a ver en función a nuestra experiencia cómo podemos ayudarles, ¿no? Buenísimo, y la verdad es que cuando tú me dijiste que lo que querías comenzar era hablando de cultura organizacional, me llamó muchísimo la atención. Porque regularmente estamos hablando nosotros de crecimiento de negocios, estrategias de crecimiento, cómo podemos hacer para que los negocios tengan más éxito y encuentren esos trucos y esas claves. Pero cuando hablamos de estrategia organizacional, de cultura organizacional, estamos hablando de cosas muy específicas dentro de la empresa que a veces muchas empresas no lo consideran. A veces la empresa se creó, la empresa se desarrolló, pero desarrollar una cultura organizacional es un tema que pareciera de corporaciones grandes y de empresas gigantes, pero es vital tenerlo y hoy hablar de ese tema para pequeñas y medianas empresas me pareció un tema acertadísimo. Sí, bueno, no, y es fundamental. O sea, sin una cultura sólida, muy poco va, porque son los fundamentos, o sea, son como Ujú. los cimientos que tienen en la compañía, los cimientos de una construcción. Y pasa algo, ¿no? O sea, el hecho de que no tengan estructurada o escrita la cultura no significa que no tengan cultura. La cultura son los valores, cómo se comportan las personas. Eso está y, Ajá. y se va creando apenas se funda la empresa, ya la empresa va creando y va teniendo su cultura. Ahora, entender la cultura, definirla, estar claros de cuál es la cultura y tenerla estructurada y que todo el mundo tenga un awareness en inglés, un Ujú. conocimiento Sí. del mismo, pues ayuda muchísimo a potenciar tu crecimiento. Y no es nada complicado, o sea, son cosas que lo estamos haciendo, solamente le damos palabras, le ponemos un poquito de etiquetas, un par de etiquetas para que esté claro en el equipo y podamos seguir hacia adelante. Sabes que estaba hablando hace poco tenía uno de mis clientes con los que estábamos trabajando y el definir algunas estrategias que parecen muy sencillas, él me decía, mira, llevo como 10 años en mi empresa y nunca me había dado cuenta de que tenía que hacer esto. O sea, son como estrategias sencillas que cuando lo ven es como prender la luz, es como, wow, esto es perfecto lo que necesitaba, pero lo que tú dices, el tenerlas por escrito, el tener la organización de la empresa, hace que todo se sienta que fluye. Y sabes que también me parece muy interesante que crea como un sentido de pertenencia, crea un sentido de comunidad, de que esto es mío y las personas que trabajan se sienten identificados con algo, pertenecen a algo. 100%, 100%. Y en mi Bueno. experiencia, por lo menos en las plantas de manufactura, o sea, la base fundamental del Toyota Way, del Lean Ajá. Manufacturing, es la cultura. O sea, lo primero, o
O sea, la base es la cultura. O sea, sin cultura organizacional no puedes desarrollar las demás estrategias para que tu planta pueda ser Bueno, top class, ¿no? acabas de tomar un tema que precisamente esta semana conseguí ese libro, ¿cómo se llama? El Toyota De Way, Toyota Way. de Toyota Way. Y estoy a punto, lo tengo ya lo tengo listo para comenzar, pero lo acabas de mencionar y también me pareció clave poder entender cómo ellos habían desarrollado esa cultura que me pareció tan interesante. Claro. Bueno, vamos a los 5 puntos que creemos que son interesantes que pueden aplicar todas las pequeñas y medianas empresas para poder aplicar o desarrollar la cultura organizacional en su empresa. Y la primera que dijimos es tener valores claros. Los valores, mira. eh, los valores son, podemos empezar definiendo los valores. Ajá, Y dentro de mi experiencia, yo creo que los valores son esos patrones por lo cual tú te riges, ¿no? ajá, Los patrones que rigen tu comportamiento. Dice Brené Brown, una autora muy famosa, que nosotros todos nos reímos por dos valores nada más, a pesar de que tú puedas tener varios, ajá, o por lo menos tienen los dos principales tuyos, ¿no? Siempre uno tiene los dos principales tuyos. Y eso también se pega mucho con lo que dice Tony Robbins, ajá. que él habla sobre las 6 áreas en las cuales todos estamos buscando, y de las 6 áreas siempre hay dos que nos rigen, ¿no? Las 6 Entonces, necesidades humanas que él menciona todo el tiempo, 6 necesidades humanas, exacto, las 6 necesidades humanas, que después la podemos hablar en otro podcast, porque ya sabes mucho, mucho. Pero al final, si los valores son esos patrones en los cuales nosotros nos regimos y basamos nuestros comportamientos y decisiones. Entonces, si imaginemos que una empresa no tenga los valores claros, ¿no? entonces muy difícil va a tomar decisiones claras. O sea, va a ser más complicado porque no tienes esos patrones para tomar decisiones. Hay una prueba, y esto es una prueba, una táctica para que la empresa sepa si tiene los valores o no claras, y Ajá. lo menciona, yo se lo digo a todos mis clientes y también lo menciona mucho en el libro Start with Why y en Infinite Games, Simon Simon Sinek. Sinek. Él habla sobre la prueba del celery. Él te Ujú, dice, oye, tú eres un dueño de empresa, Carlos. Tú eres un dueño de empresa y tienes que hacer una reunión. Vas a tener una reunión y llega un consultor y te dice, Carlos, tú tienes que colocar allí en los snacks, tienes que colocar celery y ajá, zanahoria porque eso es lo que está de moda y eso es lo que está hoy en día, lo que necesitan todos los empleados. Y tú dices, ah. Llega otro consultor y te dice, Carlos, tú tienes que colocar es pequeños venezolanos porque la comida venezolana está en boga y en este momento todos los empleados están pendientes de la cultura venezolana. Llega otro y te dice, Carlos, tú tienes que colocar leche y Oreos, porque en este momento la gente lo que quiere son leche y Oreos porque es lo que está en tendencia y la moda del chocolate está perfecta. Entonces tú como dueño de empresa te quedas, wow, ¿cuál de las tres? Y los tres consultores me dicen y cada uno que con un argumento, ¿no? y cada uno con un argumento sólido y tú, wow, entonces ahí es donde viene el punto de tus valores claros, cómo tenés tus valores claros. Si tú eres una empresa que tú como valor tienes promocionar la vida saludable, Claro. oye, tú no vas a ir ni por las Oreos, ni vas a ir por los pequeños venezolanos, tú te vas por el celery y la zanahoria. Ahora, si tú eres una empresa que estás promocionando la gastronomía venezolana alrededor del mundo, como Los Empresa Polar, por pequeños, ejemplo, tienes que colocar pequeño porque eso es parte de nuestros valores. claro. Ahora, si tú eres una empresa que lo que quieres es brindar momentos de alegría a la familia y a los niños y vendes indulgencia porque tú quieres vender indulgencia, entonces tienes que colocar las Oreos. Y eso es la importancia de tener, y muchas veces los emprendedores tienen un montón, los dueños de empresas tienen decisiones por hacer y por no tener los valores claros, pues no toman las decisiones correctas. Sabes que hay una cosa que me gusta muchísimo de los valores y es que es algo que nos toma proceso o un proceso para lograr los valores cuando los desarrollamos, pero una vez que los tienes, no tienes que volver a pensarlo. Es como, ya los valores están definidos, ya las decisiones que tomo en la empresa están regidas por mis valores y ya las decidí y me gustan y me quedo con ellas y basado en eso puedo hacer todo lo demás. Entonces, no se trata de que cada vez que existe una nueva propuesta, una nueva innovación, un nuevo desarrollo, tengo que pensarlo, tengo que analizarlo. No, se alinea con mis valores, se alinea con mi propósito, sí o no, y si no se alinea, no sirve y no vamos a seguir por ese punto. Entonces es Claro, interesante que solo se desarrolla una vez
y de ahí en adelante es todo ahorra de tiempo y es enfocarse en los valores y en el propósito que se definió desde el principio. Me encanta ese primer punto, César, excelente. Vamos al segundo. El segundo lo tenemos como tener claro los estándares de liderazgo y me encanta como mencionaste estas cuatro partes de saber contratar, de saber entrenar, de saber corregir y de saber reubicar. Sí. Háblame un poquito de eso. Mira, eso fue uno de los cursos que yo tomé en la primera empresa que trabajé, Ron Santa Teresa, uno de los cursos de liderazgo. Y ese curso me quedó grabado porque me pareció una herramienta súper sencilla de aplicar tu liderazgo. Y lo que pasa es cuando en una organización no existen criterios claros o por lo menos, digamos, coherentes, ¿no? De Sí. liderazgo entre cada uno de los dueños o gerentes. Regularmente las pymes tienen entre 2, 5 gerentes, siempre son más o menos allí. Entonces, si uno de los gerentes él premia distinto a otro, entonces todo el equipo de abajo lo sabe. Ajá. Siempre el equipo de abajo lo sabe, siempre. Así tú estés por Zoom, se crean canales de comunicación informales en todas las empresas y todo lo que se hace al final se sabe. Eso es una realidad. Sí, eso es cierto. Entonces, tener criterios claros y que cada líder tenga criterios claros de liderazgo y más, los estándares que sean coherentes, pues ayuda a que la organización se comporte de una manera y eso al final, pues da para arriba para tener una cultura organizacional clara. Ahora, son 4 áreas. La primera es contratas, Ajá. cómo contratas, y Sí. para contratar tienes que tener procesos y sistemas para contratar y que todo el mundo contrate de una misma manera y no que metan al amiguito Al o tío del primo al del amigo, sí. o el primo de un amigo, porque no, se Mm. contrata de una misma, no es que no se pueda contratar, es que se pase por un proceso de contratación y todo el mundo que entre ahí, pues siga unos Sí. valores que estén alineados con los de la empresa y Ujú. unas capacidades para contratarse. Lo segundo es cómo entrenas. Pasa mucho en pymes, sobre todo en pymes, contratan a alguien y piensan que esa persona ya viene entrenada de afuera y que nos va a salvar la empresa. No, no es así. O sea, así sea una pequeña empresa, tú tienes que entrenarlo, así sea con las mínimas cosas que tú tengas y decirles, mira, nosotros hemos tenido 2 años operando y estos son nuestros clientes, y tienes que entrenarlo para que entre rápido a la organización. Si no lo entrenas, entonces vienen choques. Y ahí la clave tal vez es el manual de procedimientos, ¿no? Cuando está el manual de procedimientos creado, lo único que tienes que hacer es estudiarlo, leerlo, seguir las organizaciones que tenemos y ya está todo claro. Exacto. Y si no tienes manual de procedimientos, por lo menos le das una inducción de lo que estás haciendo. Mira, Ajá. esta es nuestra empresa y esa inducción es demasiado importante porque ayuda mucho a la persona a adaptarse rápido a la cultura y evitar choques después. Lo Claro. tercero es corregir. Ajá. ¿Cómo corrigen? Entonces, hay modelos hay muchos modelos para dar feedback, cómo corregir, y también pasa, si tienes 2, 3 gerentes, a lo mejor un gerente no le gusta a confrontar. Ay, Entonces, y sí, sucede. pues, muchísimo. Entonces, como no le gusta confrontar, el equipo donde él está, pues comienza a hacer, digamos, lo que le da O la se ve gana. afectado por lo que no se corrigió, ¿cierto? Exacto. Se ve afectado y los demás dicen, wow, pero a mí mi gerente sí me corrige, mira cómo este se... Entonces se Sí. crea una cultura terrible dentro de la organización, en la cual, lo digo por experiencia. Entonces, tener esa metodología o ese modelo de corregir claro es muy importante. Y lo último, reubicar, Ujú. que todos estén en la posibilidad de reubicar. Reubicar no necesariamente significa que tengas que votar a la persona. O Despedir. a lo mejor toca votar a la persona. Toca porque si no cumple con los valores, pues no hay de otra. Pero tú puedes reubicar a la persona en un sitio donde pueda ser un mejor jugador. Buenísimo, buenísimo. Ok, vamos a hablar del tercero que me parece interesantísimo y es cuando podemos tener una comunicación abierta y transparente. Y esto me parece clave, o sea, cuando la empresa decide tener una estructura de comunicación abierta, es donde todos pueden comunicarse sin ningún temor, cuando pueden expresar sus ideas, expresar sus quejas también de alguna manera. Y eso me parece muy sano, de verdad, dentro de las empresas que tengan un método establecido de comunicación. No quiere decir que todo el mundo pueda decir lo que quiera, no quiere decir que todo el mundo pueda gritar cuando está inconforme, pero sí establecer un proceso y una cultura de comunicación. ¿Cómo quieres tú comunicar tus inconformidades y cómo hacer para que la gerencia o la parte de arriba entienda que hay un problema que está sucediendo, pero que sea abierto, que no sea fiscalizado, ¿no? Muchas veces que si tú llegas a decir algo, ya tienes problemas con el jefe. No, la verdad es importante poder tener una cultura abierta de comunicación. Sí, y esa cultura abierta de comunicación se va creando, creo yo,
o dentro de mi experiencia en el día a día. Ujú. Te pongo un ejemplo, en la parte de seguridad organizacional, higiene, seguridad industrial sobre todo, antes existían unos buzones, ¿verdad? Donde en el buzón tú colocas tu queja, ¿no? O la condición insegura que tú y lo reportas. Y muchas veces Carlos, anónimo, ¿no? Porque, anónimo, sí, anónimo. sí. Yo he auditado no menos de, te puedo decir, no, yo he auditado no menos de 25 empresas y he trabajado con ellos bastante. Yo no he encontrado ninguna empresa que ese buzón esté activo, lleno, que se llenen dos, tres reportes al día. Entonces, muchas veces la comunicación no es tanto los canales de comunicación. Tú puedes tener canales de comunicación abiertos, Sí. pero si no existe una genuina, un genuino interés de parte del jefe en ser honesto, en comunicarse, en entender a la persona, en no juzgar, en saber cuáles son sus preocupaciones, no existe canal que valga. Tú puedes tener un email, yo tengo el email del CEO de la empresa donde trabajo ahorita, tú puedes tener todos los canales, WhatsApp, Facebook, pero si no existe ese interés genuino de los líderes en poder, en entender realmente las quejas y a las personas sin juzgar, pues los canales se caen 100%. Buenísimo, buenísimo. Revisemos el número 4. Dice criterios claros de evaluación y recompensas. Y eso me parece genial, la verdad, porque la verdad es que muchos empleados o muchas personas que están dentro de una corporación están trabajando por reconocimiento, que de hecho es una de las Claro. necesidades humanas que menciona Tony Robbins, ¿verdad? Necesitamos ser reconocidos o queremos ser reconocidos. Pero si no hay una cultura de reconocimiento, una cultura de recompensas, muchas veces lo que sucede es que dejamos de dar nuestro mejor esfuerzo porque no existe el reconocimiento. Sí, no, total. Y aquí con los criterios claros es algo muy importante allí, que es que medir siempre con la misma vara. Ah, ok. Y te pongo un ejemplo. Muchas veces las empresas dan, y esto me pasa con muchos clientes, el bono, ¿verdad? No, vamos a dar un bono de venta o el bono de por efectividad. Y eso está muy bien. O sea, esa herramienta a mí me ha servido muchísimo para fomentar una cultura en la organización de superación. El detalle con el bono, y eso se lo digo a los dueños de empresas, es que ese bono tiene que ser transparente. Ajá. O sea, ese bono en las personas, en el equipo, todo el mundo tiene que saber cómo se calcula, si se llega o no se llega, por qué se llega y por qué no se Oh, llega, sí. y qué cosas pueden hacer ellos para lograr ese bono. Entonces, esos criterios, ese criterio, porque eso es un criterio de recompensa, el bono es un criterio de recompensa, Ujú. esos criterios tienen que estar claros, porque si no las personas, pues se Se desmotivan desmotivan. Sí, y claro. tienden a dudar y a veces el bono juega en contra, porque tienden Oh, a sí. dudar más bien como que no, el jefe lo que quiere es estafarnos o el jefe lo que quiere, el jefe lo que quiere es hacer algo bueno y por no tener la claridad entonces le juega en contra a la Sí, gente. claro, al objetivo de esa recompensa que se estaba buscando. Maravilloso, César. Y tenemos la última, proporcionar oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y esto es vital, vital, porque cuando uno siente que hay un tope, yo recuerdo cuando estaba trabajando en mi empresa, ya después de 12 años llegué a un tope y ya no había más, ya no había más para dónde crecer, ya no había oportunidad de crecimiento. Entonces, como que nada, tenemos que buscar otras oportunidades porque nadie quiere quedarse estancado, nadie quiere llegar hasta un tope y quedarse allí. Siempre queremos tratar de que todos estén creciendo y que se estén desarrollando. Y cuando llegamos a un tope, por más que estamos preparándonos, educándonos o haciendo más, de nuestra parte, si existe un tope, hasta ahí llegamos. Sí, yo, yo tengo aquí dos comentarios. Uno, siempre me acuerdo un amigo que él trabaja conmigo en Venezuela y él me dice, "César, yo quiero crecer, pero yo sé que tengo dos maneras de crecer, o crezco para arriba Ujú. o crezco para los lados, pero siempre quiero crecer". Entonces, él se refería hacia arriba Sí. a escalar posiciones, Escalar pero oportunidades, a los lados él se refería a abarcar más crecimiento, audiencia. a Sí, conocimiento, ¿no? Entonces, decir, si él estaba en finanzas, por ejemplo, bueno, vamos a crecer para los lados, vamos a ir para recursos humanos y aprendo también de recursos humanos. Si estaba en finanzas, bueno, vamos a para auditoría interna, que también chequean la finanza. Entonces, esa manera de crecimiento, muchas veces tenemos
en las empresas como que el único crecimiento es para arriba. No, las empresas también pueden dar crecimientos horizontales donde, Ajá. bueno, mira, no tenemos más, o sea, ya lo otro te queda ser el dueño y me tienes que comprar la empresa. Pero están esta cantidad de proyectos donde tú puedes también estar allí y puedes crecer horizontalmente también para un problema. Y también recuerdo otra anécdota que es que yo tenía uno de los operadores, esa persona, yo tenía dos, cuatro, creo que eran cuatro, no, eran dos operadores, que ellos solamente se dedicaban a limpiar. Ujú. Y yo tenía mi ímpetu, no, la gente que entra aquí tiene que seguir creciendo y no sé qué, vamos a colocarle a estos operadores más responsabilidades y por lo menos a ver qué tal. Entonces, yo le hacía, digamos, el famoso plan de carrera, yo le hacía el plan de carrera a los operadores, pero luego llegó mi jefe y me dijo, César, pero ya va, ya va. Hay gente que a lo mejor no No, no quiere, le interesa. no le interesa. Hay gente que no le interesa. Y por otro lado, nosotros también necesitamos gente haciendo eso, porque todavía no he inventado un robot, todavía, que nos limpie la planta y haga las cuestiones. Entonces, no necesariamente la gente realmente quiere crecer. Entonces, luego investigué un poquito más. Eso se llama la ley de Parker, creo que se llama la ley de Parker, donde Ujú. cuando tú tienes esa persona donde llegan a su límite, pues Sí, allí una táctica ya que hacen las empresas es que simplemente le van aumentando el sueldo para que pues se queden tranquilos y felices en su sitio y bueno, la empresa gana y la persona gana porque hace claro. bien su trabajo, hace lo que tiene que hacer, incluso hace un poquito más y se mantienen contentos. Claro, y Carol Dweck lo menciona, ¿no? En su libro Mindset, mentalidad de crecimiento, mentalidad estática. Hay personas que se quedan con mentalidad estática y están Sí, felices allí. O sea, sí, sí, no quiere decir que estén mal, están bien y no quieren crecer, quieren mantenerse, quieren tener su sueldo para tener a su familia. Ellos lo que les interesa es su cheque al final de la temporada. Entonces, eso es lo que están buscando y no podemos hacer nada en contra de eso. sí, sí. Pero creo que lo... Peter, se llama principio de Peter, ya. Ok. Pero creo que lo interesante que mencionaste es que se necesitan personas en esos niveles. O sea, no podemos estar promoviendo a todo el mundo, ¿verdad? Y primero porque no lo desean a veces y segundo porque es necesario tenerlos. Claro. César, maravilloso poder hablar contigo acerca de la cultura organizacional. 5 puntos importantes. ¿Cómo un empresario puede aplicar estos puntos en su empresa? Porque no todos tienen el nivel de gerencia. ¿Cómo un empresario mediano, pequeño puede llevarse esta idea de aplicar cultura organizacional en su empresa para que la pueda ayudarle a crecer? Yo creo que el empresario tiene dos caminos. O sea, hay empresarios que lo pueden, ¿sabes? Ya buscar estrategias por internet, tener todo en internet, vas a conseguir toda la información, Ujú. vas a conseguir planes y todo, y ahorita con ChatGPT seguro aparece toda una estrategia que tú le puedas utilizar. Y Ah, la otra es, para mí, pues buscar a un coach o un consultor de negocios que te ayude y te lleve de la mano con el proceso para crear esa cultura organizacional, ¿no? Y definir tus valores y todo. Creo que para mí son dos caminos que el empresario puede hacer en este momento. buenísimo. Y creo que me gustaría terminar solamente diciendo la experiencia que yo he tenido con mis clientes cuando ven el crecimiento de aplicar un proceso de estos. Y ellos me decían como se nota el entusiasmo, ¿no? En este momento, ayer precisamente tuve una sesión con un cliente y este hombre está tan entusiasmado con el proceso, pero está bien entusiasmado porque me decía esto, llevo 14 años trabajando en esta empresa y nunca había visto que tenía que hacer esto, pero no había visto el valor y el potencial que tiene esto. Creo que lo interesante es ver que cuando se determinan a hacer este desarrollo, el crecimiento es inevitable para las Claro. empresas, crecen porque crecen. Es natural. Cuando tú llegas a las empresas por un camino, por un proceso, es natural. Estoy justamente terminando unos ads y estaba agarrando un testimonio de un cliente y la parte que él dice, como que el proceso te lleva automáticamente al Eso. crecimiento. O sea, seguir un proceso te llega automáticamente al crecimiento y nada, eso Esa es parte me recuerdo. encantó. César, un honor compartir contigo este primer episodio de nuestro podcast. Esperamos seguir teniéndolo, bueno, cada semana. Es nuestra meta poder grabar acerca de estrategias que permitan hacer crecimiento en las empresas. Palabras finales, César, y nos vamos. Bueno, que nos escriban por las redes, nos escriban por LinkedIn, no sé si va a salir en YouTube, por Instagram, y que recibamos feedback a ver qué les parece, qué les gustó, y que
temas quisieran que nosotros tratemos. y qué temas les gustaría que tratáramos. Eso me parece importantísimo. Los dejamos. Fue un placer de verdad estar con ustedes. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense Nos mucho. vemos, Carlos. Ok, Bye. chao.